Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Un saludo a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com. También a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche en CCTV Canal 25, 95 en cable de Tigo. De igual forma, un abrazo para nuestros compatriotas que nos acompañan por Unicloud en Canal 28 en Houston, Texas. Con nuestro invitado de este día hablaremos de varios temas: las remesas, dolarización, el estado de la economía en general, desde una perspectiva del ahorro y el crédito. Héctor Córdoba, quien es gerente corporativo de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito, FEDECASES, nos acompaña esta mañana en nuestros estudios de La Prensa Gráfica. Héctor, es un gusto. Bienvenido, buenos días. Gracias, William. En primer lugar, agradecer el espacio para poder hablar con los cibernautas del programa en vivo que tú tienes, que me parece que tiene muy buena audiencia y nos permitiría a nosotros precisamente llevar a la población información sobre el quehacer del sector cooperativo financiero. Bueno, vamos a ver cuánto nos alcanza la hora. Bueno, excelente. Héctor, para comenzar, estamos a las puertas de cierre del año. El comportamiento de las remesas enviadas por los compatriotas han sido, entiendo, variables en el transcurso de este año y se han generado en función, debo entender, de la estabilidad o inestabilidad de la economía norteamericana fundamentalmente. No sé si es posible que a estas alturas, cuando nos queda todavía prácticamente un mes, que es el mes de diciembre, que expresa un comportamiento bastante interesante de envío de remesas, se puede hacer a estas alturas una especie de balance de cómo ha estado ese comportamiento. Bueno, sí, yo creo que en alguna medida diríamos que para todos los salvadoreños nuestra visión sobre el flujo de remesas debe ser positivo, porque ciertamente para los años 2009-2008 la baja en el volumen de remesas al país, siendo una variable importante de sostén de la economía, fue un golpe fuerte. Afortunadamente, de finales del año anterior y se han tendido a estabilizar el flujo de remesas, a grado que el Banco Central de Reserva está hablando precisamente de un influjo de remesas a la fecha de alrededor de 2.9 miles de millones de dólares, que significa un crecimiento del 2%, 2.1% a octubre, de enero a octubre de este año respecto al año anterior. En definitiva, nuestra expectativa a nivel nacional es que las remesas se estabilicen y que empiece a generar ciertos niveles de crecimiento. No vamos a recuperar todavía los niveles de 2008, pero es positivo que haya un nivel de crecimiento aunque sea leve, porque es fundamental, pensando no solo en las cuentas macroeconómicas, sino en el ingreso de la familia. Claro. Estamos hablando de familias dependientes, donde el peso de la remesa sobre el total de ingresos de la familia es sumamente importante. El año más crítico para El Salvador en términos de recepción de remesas fue entonces 2008-2009. 2008 fundamentalmente, el 2008 que realmente hubo una baja más fuerte. Ya el año pasado se estabilizó un poco, inclusive hubo otros países que tuvieron un efecto negativo mayor, ¿verdad? México, Colombia lo resintieron mucho más, inclusive ahora mismo a la par del reporte del Banco Central de Reserva de un incremento del 2.1 a octubre, en México y Colombia se han expresado crecimientos negativos, digamos, en el caso de México como el 1,5% menos y en el caso de Colombia alrededor de 4,5 a 5% de baja en el volumen de las remesas. ¿Y qué hace la diferencia en este caso? Bueno, en definitiva yo creo que la incidencia de la población, o sea, el arraigo que la población salvadoreña tiene, en el caso de los que están en los Estados Unidos, la gente se ha tendido a ir estabilizando mucho más. Y hay una cosa que es importante, el arraigo territorial, el arraigo con sus familias, no permite que la gente pueda suspender la remisión de las remesas. Es más, nosotros tenemos conocimiento que hay familias residentes en los Estados Unidos que envían remesas, obviamente las han bajado en el volumen de cada remesa transferida, pero en definitiva siempre envían. Por ejemplo, para el caso de las remesas que nosotros recibimos vía remesa FEDECASES, que es el mecanismo a través de las cooperativas, hace 2 años, a principios del 2008, la remesa individual promedio era de $341, ahora estamos con una remesa de $314, pero el volumen de remesas en número
para nosotros inclusive ha sido creciente. Entonces creo que hay una emotividad mucho más fundamental en el caso de los compatriotas nuestros que no se desligan de sus familias. Bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial, volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Héctor Córdoba, gerente corporativo de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito FEDECASES, está con nosotros en nuestros estudios. Héctor, recuerdo hace algunos años atrás algunos sociólogos o expertos en el tema del fenómeno migratorio vaticinaban que en la medida en que los salvadoreños en Estados Unidos se fuesen constituyendo como familia, fuesen legalizando su situación, su estatus migratorio, se iban a estar llevando a sus hijos, a sus esposas, a sus papás, y eso pues de alguna forma iba a ir rompiendo esa tradición del envío de las remesas, que por una cuestión casi natural, entonces en lo inmediato no se está advirtiendo nada de eso, de acuerdo a lo que usted nos plantea. Bueno, yo creo que esa lógica que se plantea de que cuando la gente se estabiliza ya como inmigrante en Estados Unidos y se ha llevado a su familia, obviamente pierde el arraigo del grupo familiar y podría asumirse que eso puede evitar la razón de hacer un envío. Pero hay que ir un poco más a fondo y preguntarnos cuáles son las causas de la migración salvadoreña con otros países tercermundistas. Y una de las causas principales precisamente son la ausencia de oportunidades, la escasez de oportunidades, los niveles de pobreza y que en consecuencia inducen a la gente a que emigre de sus propios países para encontrar alternativas. Para mí, la única manera, y no va a ocurrir obviamente, la única manera en que las remesas podrían decaer como para irse ausentando es en la medida que nuestro país resuelva los problemas de pobreza y resuelva los problemas de desigualdad y de falta de oportunidades. Y yo hoy por hoy no veo esa posibilidad y creo que nunca va a pasar. Siempre vamos a tener problemas que van a inducir a la gente a emigrar. Creo que es algo propio y obviamente la familia salvadoreña que está en el exterior también ha adquirido ciertos niveles de vida, con todo y que están en estratos de pobreza en el exterior, siempre resultan mejores niveles de vida que los que tendrían si eventualmente tuvieran que repatriarse voluntaria o involuntariamente al país. Bien, ahora está claro que la economía de nuestro país descansa fundamentalmente en las remesas, a diferencia de 20, 30 años atrás que descansaba sobre la producción cafetera, ¿no? Exactamente. Yo quisiera saber en ese sentido, Héctor, por ejemplo, si ustedes tienen claridad de alguna política que se esté definiendo desde, no sé, el Ministerio de Economía o el Banco Central de Reserva en términos de cómo cuidar ese nicho pues, que tiene el país hoy por hoy, le guste o no le guste a la gente. De eso estamos viviendo prácticamente en este país. Bueno, yo creo que la tarea del gobierno de la República, y yo he escuchado al ministro de Economía, inclusive al presidente del Banco Central de Reserva, y más aún al viceministro para salvadoreños en el exterior, la intencionalidad de buscar precisamente opciones de la promoción de inversiones, que es lo alternativo que hay que ofrecerle a la familia que está en el exterior, porque creo que algo que sí hay que evitar es seguir viendo a la familia emigrante o al salvadoreño que está en el exterior como un altruista, digamos, como alguien que dona fondos al país. Hay que pensar que ellos están haciendo sacrificios severos, sacrificios fuertes, porque no es que son ricos porque están en el exterior, y a veces les quitamos parte de sus ingresos.
y que son ingresos que tienden a evaporarse. La idea es generarles a ellos previsoriamente, o sea, previsionalmente, opciones de inversión y opciones de acumulación de ahorro, porque sea para una repatriación involuntaria o voluntaria, o simplemente para venir a visitar a sus coterráneos acá en el país, creo que es importante ofrecerle opciones de inversión que sean reproductivas, de manera que los escasos recursos de la familia inmigrante no se evaporen. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer desde las cooperativas de ahorro y crédito afiliadas a FEDECAS. Ahora, hay claridad de que muchas de las remesas que se envían van directamente es para consumo o la subsistencia, como llaman otros. Pero eso es normal, porque definitivamente el salvadoreño en el exterior le envía a la familia para lo que va a consumir en el mes. Nadie con los ingresos del mes puede decidir tomar una opción de inversión. Sí, sí. Pero hay una cosa importante que nosotros hemos observado, y es que a veces se menosprecia ese alrededor de 15% que lo dejan un poco libre a la familia. Ese 15%, visto individualmente por remesa, puede resultar insignificante. Pero cuando uno mira el conjunto de las remesas, un 15%, estamos hablando de más de 450 millones de dólares, de los 3.000 millones de dólares más o menos que pudieran entrar al país anualmente, que podrían ser reutilizados de manera eficiente. Así que nosotros lo que hacemos es procurar que la familia receptora de las remesas se incorpore a las cooperativas, abran sus cuentas de ahorro, porque esos saldos de ahorros, si bien no los utilizan ellos, se orientan a la dinámica económica local y a generar precisamente actividad económica de generación de empleo y obviamente generar ingresos para la familia. Bueno, hace varios meses hablamos un poco de esa experiencia que ustedes están desarrollando, correcto, ¿no? Sí. Del tema de remesas y la inclusión financiera de la familia. Vamos a la pausa. Cuando regresemos me interesa hacer una evaluación a estas alturas de casi cierre de año, cómo ha evolucionado esto, pues porque no sé, tengo la impresión de que debería ser un buen ejemplo que debería tomar el gobierno en este caso. Vamos a la pausa. Absoluto. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Héctor, entonces el enfoque sobre inclusión de las remesas o inclusión financiera es el concepto que ustedes han desarrollado en el manejo de remesas, que creo que es interesante. ¿Cómo ha evolucionado esto en los últimos meses o al cierre de Bueno, yo diría que realmente de eso tenemos un buen modelo que mostrar, ¿verdad? No es perfecto, pero es un modelo interesante que es alternativo a ofrecerle solo el consumismo al receptor de remesa. Nuestra lógica es desarrollar actividades, talleres específicos de educación financiera a la familia receptora, de manera que pueda observar en una mejor gestión de manejo de presupuesto capacidades de ahorro. Y en el marco de esas capacidades de ahorro le decimos, bueno, más ahora en el contexto de la crisis, ¿qué va a hacer usted si su familiar es repatriado involuntaria o voluntariamente? Definitivamente sería un poco catastrófico para la familia. Entonces lo que le ofrecemos es que se incorpore ya a esta altura alrededor de 15.000 personas receptoras de remesas, de alrededor de 100.000 personas que han llegado, digamos, a las cooperativas a hacer una transferencia, ya son miembros de las cooperativas. Y es importante tomar en cuenta que un poco más del 20% de los ahorros que captan en las cooperativas son propiedad de las familias receptoras de remesas. Y eso quiere decir que estamos ayudando a resolver dos cosas. Por un lado, la familia receptora
en caso de una emergencia, no necesariamente tome el teléfono y le pide más dinero al pariente que está en Estados Unidos, sino que puede recurrir a su cuenta de ahorro de manera previsional que ha acumulado. Pero también es importante el hecho de que ese ahorro estable en las cooperativas permite financiar a aquella población que está en condiciones peores, que son los que, siendo de la misma comunidad, no reciben remesas. Eso lo toman en crédito para generar actividad económica, pequeños negocios, que no necesariamente los que reciben remesas quieren hacer negocios, porque ellos están suficientes con la remesa, pero los que no reciben no tienen opciones. Entonces hay un efecto hermanización, si podemos decirlo así, del receptor de la remesa con los demás vecinos de su propia comunidad, facilitando sus ahorros a través de la cooperativa para generar actividad económica local. Y entonces, perdón, en este momento son 15.000 personas las que están ya... 15.000 personas que ya son miembros de la que están cooperativa. En Estados Unidos, están enviando dinero. ¿Cómo que es? sus familias, aquí receptoras, su familiar receptor, al recibir la remesa en la cooperativa, decidió también afiliarse, no solo ir a cobrar la remesa, sino convertirse en miembro de la cooperativa, y abrió su cuenta de ahorros. Entonces 15.000 ya son ahorristas y además copropietarios de la cooperativa, porque en la cooperativa, a diferencia de cualquier otra institución financiera, es que tú te afilias y te conviertes en propietario de la institución financiera, en este caso la cooperativa. Pero ¿cómo hace una persona que está viviendo en Nueva York, en Washington o en Los Ángeles para... bueno, hay dos cosas. Aunque se puede afiliar también el que reside en el exterior, lo fundamental es que quien se está afiliando es el que recibe la remesa aquí en El Salvador. O sea, legalmente puede hacerlo hasta el de afuera, pero para efectos prácticos y para efectos de seguridad, digamos, quien abre la cuenta es la persona que está aquí en El Salvador recibiendo la remesa familiar. Y son ellos, alrededor de 15.000 personas, que ya tienen más del 20% de los ahorros captados, digamos, de las cooperativas, y eso estamos hablando de una cantidad importante que de otra manera se fuera a parar a los centros comerciales en consumo absoluto. ¿Vea? Y además, como digo yo, descompresionando el presupuesto de la familia, porque tienen, como uno dice en buen salvadoreño, un colchón económico, porque hasta ahora a los compatriotas que están en el exterior, lo único que ha recibido es noticias de que se requiere más dinero, y nunca le han dicho, tengo unos ahorros, por cualquier cosa yo también puedo resolver. Fíjate que pasó un caso importante para el año pasado, para la renovación del TPS. Hubo familiares aquí en El Salvador que le enviaron a su pariente en Estados Unidos los $800 que necesitan para la renovación del TPS. Y eso es importante porque si no tuvieran los ahorros, no pudieran contribuir en nada. Evidentemente ahorros del mismo dinero de que ellos habían enviado a exactamente, que es una optimización en el uso, que es un mejor uso de la remesa, además un uso más consciente. Porque nosotros le hemos dicho a la gente, usted sabe lo que le cuesta a su familiar enviarle los dólares, pues como digo yo, $1 no es simplemente 100 centavos, $1 es desarraigo territorial, $1 es exponer los derechos humanos de la familia, es desintegración territorial, es una serie de condiciones que vale más que 100 centavos $1. Entonces nosotros decimos a su familiar, cuide la remesa, utilícela moral y honradamente en favor de su propio pariente remitente. Bueno, como hay muchos compatriotas que nos ven en el exterior, fundamentalmente en Estados Unidos, creo que es importante darles luces de cómo es que se puede hacer, cómo pueden estas personas, o cómo pueden recomendar a quienes están en El Salvador, en nuestro país, hacer para acercarse a FEDECASE, qué es lo que hay que hacer. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional,
una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, yo creo que es natural que alguien que esté en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, se esté preguntando cómo puedo hacer entonces para indicarle a mi familia o cómo utilizar el mecanismo de FEDECASE de envío de remesas y aprovechar de este mecanismo que ustedes ofrecen de ese ahorro alternativo. ¿Qué hace un salvadoreño en Los Ángeles, por ejemplo? Yo creo que es importante y bueno, y la familia salvadoreña que nos está viendo en el exterior sabe muy bien el mecanismo, pero creo que para llegar a remesa FEDECASE es importante decirle, en cualquier lugar de los Estados Unidos, aún en Europa, Australia, Canadá, lo que tiene que hacer el salvadoreño que reside en el exterior es buscar precisamente los agentes con los que dicen envíos de remesas a El Salvador y buscar las entidades que voy a rápidamente a mencionar como Vigo, MoneyGram, RIA, Vía Américas, La Nacional, Uniteller, More Money Transfer, Santo Domingo Express, CCEC, Money Exchange, Quisqueyana, Transfaz, Swiss Transfer, MultiExpress, Elemasal y Transfer, Transfaz España, Dolex. Todas estas entidades hacen envíos de dinero a través de diferentes mecanismos con corresponsales que tienen en el exterior. Se pregunta por remesa FEDECASE, que es la que le garantiza precisamente poder afiliar a su compatriota familiar acá, ¿verdad? Y abrir su cuenta de ahorro. Eso le conviene al compatriota remitente porque le quita la presión, como dije hace un momento, sobre los envíos, porque la gente haría la posibilidad de tener un ahorro para eventuales emergencias, que el catarro del niño, que el pago de la escuela, que hay que comprarle otros zapatos adicionales. La gente ya recurriría a una cuenta de ahorros que tendría en la cooperativa y no necesariamente pedirle una remesa adicional, atendiendo pues a la situación que en este momento están teniendo de presión económica, de desempleo en el exterior. Héctor, y en algún momento determinado, bueno, no sé primero si el que vive en Los Ángeles puede tener su propia cuenta o tiene que ser el familiar que está en El Salvador. Digo, porque si el que está en Estados Unidos puede abrir una cuenta acá, sería ideal, ¿no? Porque él podría incluso tener una cuenta restringida donde se comparta una parte del dinero o mensualmente puede sacar ahí de su pariente y la otra le va quedando en... En absoluto, se puede hacer. Inclusive ha habido gente que lo ha hecho hasta cuando han venido a las fiestas patronales o han venido a hacer visita a su familia, se afilian, abren la cuenta y dejan una instrucción de cuánto mensualmente puede retirar su familiar aquí localmente. Y lo otro es que algunos en el exterior nos piden los formularios, se los estamos enviando a través inclusive de su mismo familiar receptor y ellos le envían los papeles, se firman originales y se están enviando a las cooperativas, vea como compete. O sea, el mecanismo es muy versátil, realmente... lo que sí es concreto es que se convierte en afiliados para poder abrir una cuenta de ahorros en su cooperativa. Y para nosotros, y es una cosa que nosotros sí mantenemos como diferencia con todos los agentes que reciben y envían remesas, es que nuestro propósito no es hacer un negocio de la remesa, sino realmente dar una oportunidad a la familia migrante salvadoreña, tanto al salvadoreño que está en el exterior, compatriota, como a su familia receptora, de generar una economía de previsión para eventuales problemas como los que estamos teniendo ahora en la crisis global, en lo que muchas familias han sido sorprendidas con el desempleo y realmente han vuelto a niveles de pobreza inesperados. Nosotros creemos que la responsabilidad social empresarial del sector cooperativo se pone en práctica a través de este modelo y por otro lado decir que también a las asociaciones de oriundos en el exterior le estamos ofreciendo que en la cooperativa, que no es una remesa familiar individual, sino que las remesas comunitarias que se llaman o colectivas, puedan disponerse, es una oportunidad que estamos ofreciendo a abrir fondos de crédito en las cooperativas que son retornables, son inversiones financieras que se les pagaría en un tiempo prudencial para poder dar créditos a sus propios, digamos, coterráneos en las comunidades donde está la cooperativa. Quizás profundizamos un poquito más después de la pausa. Volvemos. Excelente.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, Héctor, termina de explicarnos entonces esto del fondo de crédito. Creo que es interesante, sobre todo porque, bueno, ya que estamos prácticamente sobre diciembre, que los compatriotas en Estados Unidos acostumbran la asociación El Piche, asociación, bueno, con X nombres ahí, que recaudan fondos, vienen acá, donan un par de ambulancias, hacen algunas cosas específicas, ¿no? Pero eso es quizás una vez al año y luego ya no pasa más. Entonces, ¿de qué manera se puede utilizar un fondo de crédito entonces y cómo sería esto? Bueno, esto nace y surge porque, por ejemplo, el Viceministerio para Salvadoreños en el Exterior, en sus propios datos e información que ha recolectado, ha observado que si bien la gente envía, como tú decías, para apoyo social, hay gente interesada en poder hacer inversión. Entonces nosotros decimos, en lugar de invertir en un proyecto específico, podemos tener un impacto mayor si una asociación, voy a poner un ejemplo de gente de San Sebastián, San Vicente, en los Estados Unidos, hace una colecta, digamos, comunitaria en el exterior y manda ese fondo y lo deposita en la cooperativa Acojar, que es, por ejemplo, es afiliada a FEDECASE en San Sebastián, la cooperativa se compromete a ese fondo usarlo en generación de créditos, de generación de empleo e ingresos en la propia comunidad en San Sebastián, con la ventaja de que el fondo de crédito es un fondo recuperable, o sea que es un fondo estable que no se evapora como gasto social de las contribuciones que hasta ahora envían. ¿De quién sería propiedad el fondo de crédito? En este el ejemplo que pongo, de los oriundos de San Sebastián que están en el exterior. O sea que ese fondo no se erosiona, no se pierde, sino que se administra y está asegurado por la capacidad y la eficiencia de cooperativas que tienen más de 40 años de operar fondos de crédito. No estamos hablando de un experimento, sino de meter un fondo de crédito dentro de una experiencia que ya es la cotidiana de la cooperativa. ¿Hay alguna experiencia ya inmediata con esto? Lo hemos hecho con fondos, por ejemplo, de gente que ha querido apoyar iniciativas y nosotros estamos administrando fondos del exterior pequeños para dar créditos. Por ejemplo, alguien dice, en lugar de mandar $50,000, una asociación para un proyecto de granja, por ejemplo, que va a emplear 5 o 10 personas con riesgo de, como dice el buen dicho ahí, de poner los huevos en una sola canasta, mejor mandan esos $50,000, los depositan en un fondo de crédito en la cooperativa y esta cooperativa puede dar 50 créditos de $1,000 o 25 de $2,000 para iniciativas de los propios coterráneos de la comunidad y generar empleo mucho más abierto que el concentrado de un solo proyecto productivo. Pero es un fondo entonces restringido para otorgamiento de créditos a esa comunidad. La asociación remitente puede determinarlo. Ellos pueden determinarlo. Por ejemplo, si el corazoncito, digamos, de una asociación dice, yo quiero mandar un fondo, pero lo quiero para mi gente en la comunidad que tiene problemas de empleo e ingresos, pues a eso obedecería. Si hay una asociación que de acuerdo a su capacidad tiene una capacidad de, valga la redundancia, de abrir, digamos, el destino para mucho más usuarios y dependiendo de los montos que se tengan, igual está toda la disposición. Pero si alguien dice para financiar gente de Chalatenango, por ejemplo, nosotros tenemos varias cooperativas en Chalatenango, miembros de FEDECASES, que pueden distribuir fondos en Nueva Concepción, La Palma, Chalatenango mismo, La Laguna, Paraíso, Concepción Quesaltepeque, Dulce Nombre María, etcétera. Podemos irradiar recursos que no se evaporan, que es la diferencia con lo que hasta ahora se ha hecho. Normalmente envían en una sola vía y no retornan. En este caso la idea es que retornen y sean fondos propiedad de los salvadoreños en el exterior, que no se evaporen.
Bueno, hacemos una pausa. Cuando regresemos hablemos un poco del ahorro y de los microcréditos. Ahorro en términos de cuál ha sido el impacto de la crisis económica en términos generales, no solo de quienes envían remesa. Vamos a la pausa. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Quisiera saber, Héctor, cómo se ha comportado el ahorro en el caso concreto, obviamente, el área que ustedes cubren como cooperativas. ¿Qué ha significado en este tiempo? Porque, bueno, la idea es que la crisis económica ha golpeado tanto que el ahorro ha disminuido, al menos la experiencia que tienen otros, o quizás la banca tradicional puede ser ese, pero no sé, en el caso de las federaciones, cajas de crédito y ahorro. Quizás decir, en el caso de FEDECASES concretamente, nosotros probablemente hubiéramos padecido un poco más la crisis hasta ahora, pero desde finales del año 2007 nosotros dimos directrices anticrisis para las cooperativas y nosotros observamos, por ejemplo, que las entidades financieras comerciales iban a replegar el crédito, o sea, lo iban a restringir, y nosotros indicamos a las cooperativas que era la oportunidad de llegar a la gente, porque hay personas que fueron desplazadas del crédito aun cuando eran sujetos de crédito. Era simplemente por política general dejaron de dar crédito. Entonces nosotros fuimos a la banca tradicional. Exacto, digamos lo que es entidades financieras en general. Sí, sí. Entonces las asociaciones cooperativas, particularmente las vinculadas a FEDECASES, fuimos al encuentro de la población, creo que lo podemos decir a mucha honra, que jugamos el papel que nos compete y inclusive el año 2008 las cooperativas crecieron en su cartera de ahorros un 30%. ¿Vean? En el año 2009 crecieron alrededor del 26%. Y ahora lo que estamos reportando es un crecimiento como alrededor de 23%. Es importante porque estamos hablando de un contexto de crisis. Obviamente uno podría imaginar que no hay recursos en la población y lo que sucede es que la gente ante la incertidumbre de la crisis está un poco especulando y no se está atreviendo a depositar los fondos en cualquier lugar a efectos de que no vaya a aparecer que se le pierdan los recursos. El Salvador no es ajeno a crisis de defraudaciones financieras. Aquí ha habido defraudaciones financieras de FinCEP, Princepro, Credit Club, Pomie, etcétera. Entonces, ellos han visto en sus cooperativas, en sus comunidades, de las que ellos son propietarios, porque son socios, son asociados, han visto con un poco más de seguridad para poner sus ahorros. Y eso nos ha dado una liquidez para poder también ofrecer crédito a la población que lo está requiriendo. Sí, porque es la inquietud que uno tiene. La banca tradicional se abstiene un poco de dar créditos en este momento si no hay suficiente garantía de parte de la persona que va a recibir el crédito. Dice, si no hay garantía, entonces prefieren quedarse con el dinero, aunque obviamente, como dicen, el negocio de los bancos es prestar el dinero, pues, pero ante el temor. En el caso entonces de las federaciones, las cooperativas, eso ahí tenemos una diferencia. ¿Cómo hacen ustedes para garantizar que retorne el crédito que están haciendo? Porque en medio de la crisis cualquiera tiene temor. Absolutamente. Nosotros, si bien gestionamos riesgo crediticio formalmente, el riesgo crediticio no se enfrenta no dando crédito, porque entonces cae un problema de riesgo operacional, de rentabilidad, de generación de ingresos, etcétera, etcétera, de autosostenibilidad. Entonces, el punto es gestionar el crédito como corresponde, de manera profesional, de manera seria, pero yo quiero destacar una virtud que tienen las asociaciones cooperativas afiliadas a FEDECASES, y es que
la persona usuaria de crédito no es exclusivamente cliente. La persona usuaria de crédito es una persona que se afilió hace 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 años y son además copropietarios de la cooperativa. En ese orden ya hay una relación de identidad entre el deudor y la entidad prestamista, que es la cooperativa. La gente normalmente honra sus compromisos con la cooperativa, además de que tienen sus propias cuentas de inversión. Sí. Las cuentas de inversión que tienen como aportes de capital, como acciones, digamos, en una cosa mercantil, se llaman aportes de capital en las cooperativas, o sea que ya hay una relación de cuenta aprobada. En una asociación cooperativa, el usuario de crédito es persona, y eso no lo vamos a quitar. En otras entidades, el usuario de crédito es un código, es una tarjeta, es un dato. En nuestro caso, se llama por su nombre, y ese vínculo nos permite conocer la situación personal de los usuarios, las circunstancias en que se encuentra la familia, el tipo de familia que hay. Entonces eso da un poco más de tranquilidad a la hora de prestar fondos. Exacto, se va a preguntar entonces, ¿la gente tiene más identidad? Absoluto, o sea, son hasta dueños de la cooperativa inclusive. Bueno, hacemos una pausa, regresamos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Me gustaría conocer un poco su percepción, Héctor, de cómo pinta para las cooperativas 2011. El año que hemos tenido no ha sido nada fácil. 2011 algunos temen incluso que Estados Unidos pueda tener una recaída, o la economía mundial pueda tener una nueva recaída, no sé. ¿Cuáles son los indicadores que tienen ustedes de comportamiento económico a partir del giro que ustedes tienen? Bueno, en absoluto, una premisa de la que hay que partir ahora es que todos los fenómenos sociales, políticos y económicos son globales. O sea, hoy no es el problema exclusivo de los Estados Unidos, el problema exclusivo de la crisis tequila de México, etcétera, etcétera, sino que ahora un fenómeno de crisis focalizado se desplaza globalmente sobre el resto. Y en ese sentido es correcto que El Salvador no escapa a esas posibilidades. Ya nuestro país presenta precisamente un dilema de cómo poder generar, digamos, dinámica económica con una expectativa grande de la población esperando programas sociales. Y eso obviamente presiona, digamos, al fisco a hacer un pacto precisamente sobre generación de ingresos para el fisco para poder financiar la economía y financiar también los programas sociales. En el caso de las asociaciones cooperativas, nosotros igual tenemos una expectativa de que si bien no podemos negar que la economía va a estar en un punto de crecimiento muy leve, en todo caso lo que sí es cierto es que la población salvadoreña, o sea a nivel popular, la población tiene que buscar maneras de enfrentar sus problemas de presupuesto de familia. Y el desafío que tenemos en las asociaciones cooperativas es hacer el adecuamiento de los servicios y productos que ofrecemos a la población de manera que respondan a esta coyuntura, particularmente del año 2011. Dicho de otra manera, nosotros nos hemos propuesto un crecimiento del 20% en el año 2011. Y ese crecimiento tiene a su base el compromiso de las asociaciones cooperativas para con la familia salvadoreña. Vean,
tanto local como migrante, y en consecuencia el propósito es ubicar nuevos puntos de servicio de las cooperativas a nivel de territorio nacional, llegar a sectores de población que inclusive en los cuales entidades financieras se están retirando, e ir nosotros a esas poblaciones con mejores servicios y obviamente tratando de que la población se afilie a las cooperativas para que también podamos reutilizar los fondos de ahorro locales para financiar a las familias que requieren créditos para generación de empleo. ¿Y el Ejecutivo de qué forma se está comprometiendo con ustedes? ¿Hay algún acercamiento concreto? No sé si el Ejecutivo ya está consciente, digamos, de la virtud que tienen ustedes como... Bueno, en realidad nosotros hemos traído un proceso de, digamos, como de concientización, porque yo sí quiero reconocer que el Gobierno de la República, si bien maneja un discurso y programas de orden social de apoyo a la población, todavía a esta altura, digamos, no se ha incorporado en absoluto, por ejemplo, lo que es el instrumento de las cooperativas como un socio del desarrollo. Nosotros le hemos dicho a cada funcionario con los que hemos entrevistado, y por eso, digamos, nosotros mismos estamos en el INSAFOCOP colaborando para decirles: no queremos ser destinatarios de programas sociales, las asociaciones cooperativas, lo que queremos es ser socios de desarrollo, o sea, instrumentos para que los recursos, por ejemplo, de la banca estatal de desarrollo que están rearticulando, puedan llegar a mayores cantidades de población. Entonces, nosotros, nuestra idea es que vamos a encontrarnos con los programas de gobierno en positivo para ser instrumentos en favor de la gente. Pero no, el Ejecutivo, el Gobierno, las entidades financieras del Ejecutivo, ¿los está viendo ustedes como aliados? Absoluto. ¿O cuál es el trato que les están dando? Esa es la idea. Ahora ya estamos empalmando, ya estamos conectando con ellos. Hemos estado en conversaciones con varios funcionarios, tanto de Casa Presidencial, de Planificación, como con las entidades de Banco de Fomento Agropecuario, Banco Hipotecario, BMI, inclusive con el Banco de Fomento Agropecuario. Ahí hicimos una alianza con las cooperativas de seguros, ¿verdad?, para poder hacer programas en favor de la protección de las deudas de las familias, haga redundancia, deudoras del banco, y también hemos ofrecido el rol de las cooperativas como intermediarios financieros en las comunidades donde no hay entidades bancarias o financieras para poder llevar recursos de la Banca Estatal de Desarrollo. Y hemos dicho al gobierno que debe de estarse claro de la reestructuración de la banca estatal para que realmente juegue un papel de desarrollo. Porque hasta esta altura, las administraciones anteriores, la banca estatal la convirtieron prácticamente en banca comercial. Entonces hay que dar un giro hacia la visión del desarrollo y nosotros nos hemos ofrecido a compartir, a poder coparticipar como socios, como vehículos de desarrollo para la población junto con ellos. ¿Y cada uno tiene sus nichos naturales de desarrollo, de crecimiento o de impacto social? En alguna medida somos más bien complementarios. Por ejemplo, la banca estatal de segundo piso se complementa con nosotros para poder irrigar recursos a la población. O sea, no tenemos competencia, digamos, con las entidades públicas, sino más bien complementamos. Inclusive estamos viendo que en el caso de los bancos, por ejemplo, estatales, si tienen agencias en algún lugar, valorar nosotros si es necesario instalarla ahí, si no instalamos donde no hay entidades financieras. Porque no es de concentrar en los mismos lugares de población todas las entidades financieras, como hace la banca comercial, donde tú encuentras a todos los bancos, todas las entidades mercantiles en un mismo puesto, disputándose los usuarios o sobreendeudando a la misma gente. Mientras hay contingentes de población que no son atendidos. Nuestra idea es, por eso, en un programa de expansión, es profundizar a nivel geográfico en el territorio nacional, en el 2011, llegar lo más que podamos a segmentos de población que por hoy están siendo excluidos de servicios financieros amigables. Bueno, hacemos otra pequeña pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad.
LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Héctor, en los últimos días se incrementó un poco la discusión sobre el tema de qué hacer con la economía del país ante la crisis, qué medidas emergentes tomar. Comenzó a tomar cuerpo la discusión sobre si hay que desdolarizar o no la economía. Hace algunos días atrás ya el presidente de la República zanjó bastante esta discusión y dio directrices claras de que desde el Ejecutivo no hay intenciones de desdolarizar la economía de este país. Y bueno, parece que los funcionarios, como el presidente del Banco Central de Reserva, ya también entendieron el mensaje y bueno, están hablando de que sería mucho más grave desdolarizar la economía de este país por las consecuencias que eso trae. Quisiera saber, desde la perspectiva, la visión que tienen ustedes como cooperativas de ahorro y crédito en este país, de federaciones, cómo abordar este tema, o sea, qué hay que hacer con el tema de dolarización de la economía. Bueno, ya como tú lo mencionabas, el presidente de la República cerró el capítulo, ¿verdad? Exacto. Pero sí, a mí me parece que es pertinente indicar que la dolarización para la población en general es más fácil venderla porque se habla de ciertos beneficios de cortísimo plazo. La desdolarización es a la inversa, difícil de vender porque realmente es bastante dura para la población y en consecuencia yo creo que a esta altura lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos salvadoreños todos, y en esto particularmente quienes han gozado del privilegio de la economía en los buenos tiempos, que han sido los que han acumulado riqueza en la inequidad de distribución que hay en este país, es hacer esfuerzos por darle confianza a la economía, invertir realmente en esta economía salvadoreña de manera que crezca. Si hay crecimiento, no hay que discutir la dolarización. Si hay crecimiento real, si hay crecimiento sustantivo, si evitamos que haya un sobreendeudamiento como consecuencia de una dinámica económica cierta, porque realmente el endeudamiento público ocurre cuando hay ausencia de ingresos, pero si hay una dinámica económica importante, eso genera tributos. Eso genera tributos y puede hacer innecesario mayores endeudamientos. El punto es que el endeudamiento sea tolerable, como dicen los funcionarios de gobierno, el tratar de mantenerlo al 50% que es por donde anda el endeudamiento, ¿verdad? Para que no llegue a momentos más críticos. Aunque se ha pasado en este momento, sí, estamos arriba del 50. Sí, entiendo que es por un elemento coyuntural de un pago de eurobonos y otra cosa que ya estaba cantado, porque el año 2011 inclusive hay un compromiso de servicio de la deuda que viene de mediados de la década anterior, o sea, como alrededor de 2005, 2006, ya se sabía que había un compromiso del 2011 de pagar más de $1.000 millones, que entiendo que para eso se están preparando, y precisamente para eso tiene que tomarse en cuenta una decisión de todos los sectores de si bien no quieren realmente medidas de ajuste profundos, de todas maneras tienen que tener conciencia que tienen que tener su propia contribución. Hacer crecer la economía, hay que generar empleos. No hay manera, claro. No hay manera, digamos, de incorporar a la población a la economía si no es a través del empleo que genere ingresos y genere consumo, porque eso genera obviamente una economía doméstica, o sea, una demanda interna que puede dinamizar realmente la actividad en general. Pero ¿qué pasa con los niveles de incertidumbre que se mencionan? Fosades, por ejemplo, ha hecho referencia a la incertidumbre en el tema de seguridad pública y también en la incertidumbre política. En circunstancias como las que tenemos, las incertidumbres también influyen en la posibilidad o imposibilidad de que algunos sectores económicamente activos puedan dinamizar la economía invirtiendo más en el país. Yo creo que en esto hay que vernos todos actuando en positivo, en directrices claras. Es cierto, el problema de seguridad es una de las variables más reportadas como la crítica por parte de todos los sectores de población y del sector privado. Entonces hay que aunar esfuerzos en esa orientación. Por ejemplo, a mí me parece positivo la reciente aprobación que hizo el órgano legislativo de aprobar en un presupuesto 2011 en tiempo
con una asignación importante para la cartera de seguridad, y eso es correspondiente y correlativo a la preocupación, pues, o sea, es coherente con la preocupación. Ahora bien, yo me recuerdo hace unos años, inclusive hasta los medios de comunicación entraron en un pacto de suavizar, digamos, la noticia de incertidumbre sobre la violencia, porque violencia siempre ha habido, y entiendo que el Ministerio de Seguridad está trabajando mucho en eso, para controlar, digamos, los hechos y manejar estadísticas, y no digo que hay que negar el problema, pero creo que sería importante como hacer un pacto de distensionamiento alrededor de la inestabilidad, y más bien generar estabilidad para que se sepa que hay control y que las entidades públicas están haciendo lo propio, y que todos los sectores también estamos incorporados. Bueno, pero el dar certidumbres en el discurso político, por ejemplo, me parece a mí que puede ser más fácil, o sea, que es una responsabilidad de los partidos políticos. Absolutamente. De enviar señales más claras. Por ejemplo, yo creo que la contienda política que se da en el Parlamento y entre los partidos políticos es natural. Lo que no debe de hacerse es teóricamente sacando ventajas del otro partido político, en el caso que estás en oposición o estás como partido oficial, con costos a la economía, con costos a la sociedad. Yo creo que hay que hacer precisamente una disputa sobre quién puede presentar mejores opciones para la población, y no realmente encargándose de despotricar contra el otro. Yo creo que hay que hacer nuestras propias ofertas para que la gente conozca más bien programa y no se pase la gente viendo la profundización de los problemas del otro. Bueno, importante porque 2011 es un año totalmente preelectoral, en ruta a 2012 para elecciones de diputados y alcaldes. Vamos a la pausa, regresamos. Pues sí, ese es el punto. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Me gustaría saber, ya al cierre de la entrevista, Héctor, cuál es el mensaje de ustedes como cooperativas y federaciones de cajas de ahorro y crédito sobre el tema de la certidumbre política, porque ya que entramos a hablar en los últimos minutos del segmento anterior sobre las certidumbres, 2011 decimos es totalmente preelectoral, casi electoral en este país. Que decíamos en el corte que vivimos prácticamente permanentemente hablando en elecciones. ¿Qué hacer para generar estas condiciones, sobre todo con una economía bastante complicada, los temores a invertir y luego el elemento distorsionador que siempre introduce una campaña? Bueno, yo creo que en realidad de manera responsable, en un momento de una crisis generalizada, la crisis global, en la que El Salvador obviamente no escapa, es más, es muy vulnerable por los niveles de dependencia del exterior, tanto en remesas como comercio exterior y la vinculación sumamente fuerte a la economía norteamericana. Yo creo que en esto lo que se debe evitar es que un partido político tienda a querer sacar rajas de los problemas del país. Yo creo que si se quisiera hacer un trabajo de construcción de ciudadanía, construcción cívica en la población, lo que habría que hacer es hacer una disputa por presentación de programas de solución a los problemas. Yo creo que la competencia debe andar alrededor de qué nuevas iniciativas, de qué nuevas opciones de solución se le pueden dar a los grandes problemas del país. Los grandes problemas del país están totalmente diagnosticados, totalmente a la vista de la población,
y no hay que dar vueltas en eso. Entonces yo creo que más que pretender hacer descalificaciones, que parte del problema que se da en las contiendas electorales, deberíamos de abrir espacios para oír opciones. Nosotros como asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, las afiliadas a FEDECASES, como asociaciones cooperativas, lo que pretendemos es precisamente educar a los miembros sobre la situación del país y los actos de responsabilidad que debieran de darse. En consecuencia, la gente tiene individualmente la decisión y voluntad, digamos, de adherirse a un partido político, pero tratamos de que aprendan a analizar las propuestas. La gente está un poco chocada de los insultos, chocada de las ofensas, o sea, de abonar más a la violencia que queremos resolver. Bueno, pero despolarizar, como decíamos en el segmento anterior, pasa por una voluntad de los partidos políticos. Pero más bien los partidos deberían de hacer un pacto, quizás dando el ejemplo. Pero aún uno podría decir de que un pacto con iniciativa de los partidos también puede ser difícil, porque van a tratar de sacar raja. Yo creo que la ciudadanía tiene que demandar. La ciudadanía tiene que demandar de las estructuras políticas que realmente tengan comportamientos acorde a lo que la población se le está pidiendo, de coherencia respecto a buscar soluciones país. Pero bueno, hablamos se requiere de una ciudadanía mucho más activa. Absolutamente, por eso hablaba yo en el caso de las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, como otros sectores ciudadanos, creo que debemos de elevar el nivel de discusión, que no nos muevan voluntades por formas de ofender, por atrevimiento, sino por presentación de programa, porque lamentablemente cuando uno dice cuáles son los criterios para escoger una opción política, el programa no aparece en primer plano, aparecen otras situaciones más de polarización, como tú dices muy bien. Yo creo que las entidades que se ocupan y nos ocupamos de orientar a la población, deberíamos de asumir con mucho más madurez, con mucho más responsabilidad país, el orientar a la gente respecto a propuestas de solución. Si todos demandáramos propuestas de solución y indujéramos a eso y cuestionáramos lo que son las campañas sucias de insultos y cosas por el estilo, creo que los partidos políticos van a tener que sanearse internamente, ¿verdad? Y obviamente presentarse ante la población como mejores opciones. Digamos que esos son como elementos que deberían de estar presentes para el próximo año, para dar un entorno mucho más adecuado. El Salvador tiene una característica que nunca para de estar en campaña. Aquí siempre está en campaña. Claro. Entonces creo que es valedero iniciar desde ahora quienes no lo hayan hecho. Bueno, y entonces eso más certidumbre en el tema de seguridad pública, obviamente daría mejores condiciones. Absoluto, yo creo que esta es la parte del entorno a la economía que debemos de dar. Hemos estado hablando de elementos económicos, de cómo integrar a la familia migrante también en soluciones, ¿verdad? No verles como altruistas, más la generación de la economía doméstica, que decimos, o sea, el consumo interno, que es importante moverlo para poder generar tributos que puedan facilitarle recursos al Estado para acompañar los programas sociales, porque bien es cierto una cosa, William, y es que nosotros compartimos que a la gente no se le puede seguir pidiendo paciencia. La gente ha tenido por décadas esperando el famoso derrame de la economía. Yo creo que hay que empujar los programas sociales que se tienen en lista, focalizar el subsidio, digamos, del gas propano y cosas similares para que llegue realmente el beneficio de la redistribución de la riqueza a sectores de población y que les permite incorporarse a todos los sectores a la dinámica económica. Bueno, Héctor, gracias por... Gracias a ti también. Muy amable. Mucho gusto. Bueno, terminamos así entonces la entrevista en línea. Gracias por su fiel sintonía. Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez.
Bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Un saludo a los cibernautas que están con nosotros en el www.laprensagráfica.com. También a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche en CCTV Canal 25 y 95 en cable de Tigo. De igual forma, un abrazo para nuestros compatriotas que nos acompañan por Uniclob en Canal 28 en Houston, Texas. Con nuestro invitado de este día hablaremos de varios temas: las remesas, dolarización, el estado de la economía en general, desde una perspectiva del ahorro y el crédito. Héctor Córdoba, quien es gerente corporativo de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito, FEDECASES, nos acompaña esta mañana en nuestros estudios de La Prensa Gráfica. Héctor, es un gusto. Bienvenido, buenos días. Gracias, William. En primer lugar, agradecer el espacio para poder hablar con los cibernautas del programa en vivo que tú tienes, que me parece que tiene muy buena audiencia y nos permitiría a nosotros precisamente llevar a la población información sobre el quehacer del sector cooperativo financiero. Bueno, vamos a ver cuánto nos alcanza la hora. Bueno, excelente. Héctor, para comenzar, estamos a las puertas de cierre del año. El comportamiento de las remesas enviadas por los compatriotas han sido, entiendo, variables en el transcurso de este año y se han generado en función, debo entender, de la estabilidad o inestabilidad de la economía norteamericana fundamentalmente. No sé si es posible que a estas alturas, cuando nos queda todavía prácticamente un mes, que es el mes de diciembre, que expresa un comportamiento bastante interesante de envío de remesas, se puede hacer a estas alturas una especie de balance de cómo ha estado ese comportamiento. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Héctor Córdoba, gerente corporativo de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito, FEDECASES, está con nosotros en nuestros estudios. Héctor, recuerdo hace algunos años atrás algunos sociólogos o expertos en el tema del fenómeno migratorio vaticinaban que en la medida en que los salvadoreños en Estados Unidos se fuesen constituyendo como familia, fuesen legalizando su situación, su estatus migratorio, se iban a estar llevando a sus hijos, a sus esposas, a sus papás, y eso pues de alguna forma iba a ir rompiendo esa tradición del envío de las remesas, que por una cuestión casi natural, entonces en lo inmediato no se está advirtiendo nada de eso, de acuerdo a lo que usted nos plantea. Bueno, yo creo que esa lógica que se plantea de que cuando la gente se estabiliza ya como inmigrante en Estados Unidos y se ha llevado a su familia, obviamente pierde el arraigo del grupo familiar y podría asumirse que eso puede evitar la razón de hacer un envío. Pero hay que ir un poco más a fondo y preguntarnos cuáles son las causas de la migración salvadoreña con otros países tercermundistas. Y una de las causas principales precisamente son la ausencia de oportunidades, la escasez de oportunidades, los niveles de pobreza y que en consecuencia inducen a la gente a que emigre de sus propios países para encontrar alternativas. Para mí, alrededor de 4,5 a 5% de baja en el volumen de las remesas. ¿Y qué hace la diferencia en este caso? Bueno, en definitiva yo creo que la incidencia de la población, o sea, el arraigo que la población salvadoreña tiene, en el caso de los que están en los Estados Unidos, la gente se ha tendido a ir estabilizando mucho más. Y hay una cosa que es importante, el arraigo territorial, el arraigo con sus familias, no permite que la gente pueda suspender la remisión de las remesas. Es más, nosotros tenemos conocimiento que hay familias residentes en los Estados Unidos que envían remesas, obviamente las han bajado en el volumen de cada remesa transferida, pero en definitiva siempre envían. Por ejemplo, para el caso de las remesas que nosotros recibimos vía remesa FEDECASES, que es el mecanismo a través de las cooperativas, hace 2 años, a principios del 2008, la remesa individual promedio era de $341, ahora estamos con una remesa de $314, pero el volumen de remesas en número para nosotros inclusive ha sido creciente. Entonces creo que hay una emotividad mucho más fundamental en el caso de los compatriotas nuestros que no se desligan de sus familias. Bueno, vamos a nuestra primera pausa comercial, volvemos.
Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Bueno, sí, yo creo que en alguna medida diríamos que para todos los salvadoreños nuestra visión sobre el flujo de remesas debe ser positivo, porque ciertamente para los años 2009-2008 la baja en el volumen de remesas al país, siendo una variable importante de sostén de la economía, fue un golpe fuerte. Afortunadamente, de finales del año anterior y se han tendido a estabilizar el flujo de remesas, a grado que el Banco Central de Reserva está hablando precisamente de un influjo de remesas a la fecha de alrededor de 2.9 miles de millones de dólares, que significa un crecimiento del 2%, 2.1% a octubre, de enero a octubre de este año respecto al año anterior. En definitiva, nuestra expectativa a nivel nacional es que las remesas se estabilicen y que empiece a generar ciertos niveles de crecimiento. No vamos a recuperar todavía los niveles de 2008, pero es positivo que haya un nivel de crecimiento aunque sea leve, porque es fundamental, pensando no solo en las cuentas macroeconómicas, sino en el ingreso de la familia. Claro. Estamos hablando de familias dependientes, donde el peso de la remesa sobre el total de ingresos de la familia es sumamente importante. El año más crítico para El Salvador en términos de recepción de remesas fue entonces 2008-2009. 2008 fundamentalmente, el 2008 que realmente una baja más fuerte. Ya el año pasado se estabilizó un poco, inclusive hubo otros países que tuvieron un efecto negativo mayor, ¿verdad? México, Colombia lo resintieron mucho más, inclusive ahora mismo a la par del reporte del Banco Central de Reserva de un incremento del 2.1 a octubre, en México y Colombia se han expresado crecimientos negativos, digamos, en el caso de México como el 1,5% menos, y en el caso de Colombia la única manera, y no va a ocurrir obviamente, la única manera en que las remesas podrían decaer como para irse ausentando es en la medida que nuestro país resuelva los problemas de pobreza y resuelva los problemas de desigualdad y de falta de oportunidades. Y yo hoy por hoy no veo esa posibilidad y creo que nunca va a pasar. Siempre vamos a tener problemas que van a inducir a la gente a emigrar. Creo que es algo propio y obviamente la familia salvadoreña que está en el exterior también ha adquirido ciertos niveles de vida, con todo y que están en estratos de pobreza en el exterior, siempre resultan mejores niveles de vida que los que tendrían si eventualmente tuvieran que repatriarse voluntaria o involuntariamente al país. Bien, ahora está claro que la economía de nuestro país descansa fundamentalmente en las remesas, a diferencia de 20, 30 años atrás que descansaba sobre la producción cafetera, ¿no? Exactamente. Yo quisiera saber en ese sentido, Héctor, por ejemplo, si ustedes tienen claridad de alguna política que se esté definiendo desde, no sé, el Ministerio de Economía o el Banco Central de Reserva en términos de cómo cuidar ese nicho pues, que tiene el país hoy por hoy, le guste o no le guste a la gente. De eso estamos viviendo prácticamente en este país. Bueno, yo creo que la tarea del gobierno de la República, y yo he escuchado al ministro de Economía, inclusive al presidente del Banco Central de Reserva, y más aún al viceministro para salvadoreños en el exterior, la intencionalidad de buscar precisamente opciones de la promoción de inversiones, que es lo alternativo que hay que ofrecerle a la familia que esté en el exterior, porque creo que algo que sí hay que evitar es seguir viendo a la familia emigrante o al salvadoreño que está en el exterior como un altruista, digamos, como alguien que dona fondos al país. Hay que pensar que ellos están haciendo sacrificios severos, sacrificios fuertes, porque no es que son ricos.